El mundo está cambiando a una velocidad realmente impactante. Y como no, uno de los grandes culpables es la famosa inteligencia artificial. Esta semana se ha liberado GPT-4V, V de visión. Y esto, queridos amigos y amigas, es un punto de inflexión muy grande. Déjame ponerte en contexto para que entiendas la suma importancia de esta noticia. ¿Has oído hablar alguna vez de la AGI? Si no es así, estate atento y presta mucha atención porque es algo que verdaderamente deberías de conocer, ya que va a impactar totalmente la vida de toda la humanidad. Pues bien, AGI son las siglas de Artificial General Intelligence, o lo que es lo mismo, Inteligencia Artificial General. ¿Esto qué quiere decir? Es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de comprender, aprender y aplicar el conocimiento al mismo nivel que un humano. Tiene la capacidad de transferir el conocimiento entre diferentes dominios y resolver problemas que no ha visto nunca previamente. Podría mimetizar la capacidad de una persona, pudiendo realizar cualquier tarea cognitiva humana, incluyendo el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción, el aprendizaje, la comunicación y la interacción social. Entra en escalofríos solo de pensarlo, ¿verdad? Pues bien, no te preocupes porque esto todavía no es una realidad a día de hoy. Pero de lo que quiero que seas realmente consciente es que la inteligencia artificial está evolucionando a una velocidad que asusta. Por ponerte en contexto, cuando estaba en 2019 dando clases de inteligencia artificial, esto no era más que una utopía, pero cada vez nos vamos acercando más. Ahora te voy a explicar un poco de historia acerca de la inteligencia artificial, la evolución que ha habido en los últimos años para que comprendas que esta utopía de la inteligencia general artificial no está tan lejos ni es tan descabellada. Por aquel entonces, en 2019, el contexto que teníamos era el de la ANI, es decir, Artificial Narrow Intelligence. Quiere decir inteligencia artificial estrecha. En aquel entonces, bajo el paradigma que nos encontrábamos con las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial, el Deep Learning, era bajo ese pretexto. Lo que teníamos en aquel momento y hasta esta mismísima semana, en la cual se ha liberado GPT-4V, era este pretexto de la NAI. En aquel momento de lo que disponíamos era de modelos entrenados específicamente para realizar una tarea en concreto. Por ejemplo, los algoritmos de computer vision, de visión por computador, se encargaban en primera instancia en clasificar imágenes. De, por ejemplo, en una imagen diferenciar si tenemos un perro o un gato. ¿Y cómo sucedía esto? Pues para que lo entiendas te voy a explicar una analogía súper sencilla, porque realmente es muy parecido a cómo aprende el ser humano. Imagínate cuando tenías 1, 2, 3 años, cuando ibas por la calle y tu madre te decía, mira, un perrito, mira, un gatito. Al final, con la repetición, tú ibas identificando los patrones que hacían que un perro fuese un perro y un gato fuese un gato. Pues exactamente de la misma manera aprendían los algoritmos de inteligencia artificial. A base de repetición, el algoritmo entendía cuáles son los patrones que hacen diferenciar de un perro de un gato, en el caso de que ese algoritmo estuviese entrenado específicamente para esa tarea. A partir de ahí fuimos viendo algoritmos un poquito más complejos, ¿no? Como son el reconocimiento de objetos, como el famoso YOLO de You Only Look Once, que era capaz de reconocer objetos, diferentes objetos, en una sola imagen. Al final ese algoritmo lo que entendía es cuáles son los patrones que hace, por ejemplo, que una mesa sea una mesa, que una persona sea una persona o que un coche sea un coche. Y lo mismo con otros tipos de modelos de inteligencia artificial de Deep Learning como podrían ser los del lenguaje. Los famosos algoritmos de NLP, de Natural Language Processing. Aquí podíamos encontrar algoritmos específicamente, y algunos que seguro habéis utilizado sin que lo sepáis, como es el traductor de Google. Al final tenemos una inteligencia artificial que se especializa únicamente en traducir de un idioma a otro. Pues bien, este era el paradigma más o menos en el que nos encontrábamos en 2018. A posteriori hubo como un lanzamiento silencioso, y me refiero a silencioso porque cualquier persona que estuviera fuera de este ámbito realmente fue una noticia que no le llegó, y no fue más que el lanzamiento de GPT. GPT ya empezó a suponer un punto de inflexión. GPT-3 era un modelo de lenguaje que en principio se creó específicamente para poder realizar una tarea en concreto, pero se dieron cuenta que al final era capaz de realizar otras tareas para las que no fue específicamente entrenado. Esto supuso un gran punto de inflexión. ¿Por qué digo que fue un lanzamiento silencioso? Porque realmente fuera del ámbito técnico era una tecnología totalmente desconocida. Pero ¿qué fue lo que hizo que se popularizara de tal manera para que a día de hoy únicamente se hable de inteligencia artificial y en gran medida de ChatGPT?
Pues precisamente ChatGPT. La tecnología previamente fue liberada mediante una API, por lo tanto tenías que tener cierto conocimiento técnico para poderla utilizar. Si bien es cierto que había disponible un área que se llamaba Playground dentro de OpenAI, en la cual tú podías interactuar directamente con una interfaz gráfica. Pero no fue hasta la aparición de ChatGPT, que no es más que la interfaz gráfica proporcionada por OpenAI para que tú puedas interactuar con esa tecnología, que no supuso un auténtico boom. Hasta el punto de que a día de hoy no hablamos de otra cosa. No solo por GPT, sino también por los avances de otro tipo de algoritmos como puede ser Midjourney o DALL-E. Pero a pesar de estos avances tan significantes, todavía seguíamos hablando de NAI, Artificial Narrow Intelligence, con la única diferencia de la aparición, en este caso hablando de GPT, de los LLM, Large Language Model, o lo que es lo mismo, modelos grandes de texto. Pero la pregunta que debemos responder es por qué el lanzamiento de GPT-4v puede suponer un punto de inflexión en la humanidad. Y es que GPT-4v nos acaba de dar paso a la multimodalidad. Y te preguntarás, ¿qué es la multimodalidad? Pues no es más que un avance significativo para llevarnos a lo que podría ser la AGI. La multimodalidad dota a los algoritmos de la capacidad de procesar diferentes tipos de datos de manera simultánea. Es decir, lo que nos acaba de ofrecer GPT-4v. Con GPT-4v podemos subir una imagen y va a tener la capacidad de interpretar lo que hay en esa imagen. Pero no solo acaba ahí, le podemos hacer cualquier pregunta acerca de esa imagen. Preguntas como ¿qué hay en esa imagen? O incluso poderle pasar una factura y que nos la sepa interpretar. Es decir, tiene la capacidad de relacionar una imagen con texto. Y esto, queridos amigos y amigas, creedme que es un avance muy significativo. Y es que esta misma semana Microsoft acaba de lanzar un paper hablando de las LMM, es decir, los Large Multimodal Models. Esto quiere decir que ahora mismo es un campo de investigación sumamente activo, por lo cual podemos esperar avances que ahora mismo, si los pensamos, seguramente nos explotaría la cabeza. Y esto, según mis apuestas, suceda en 2024. Otra característica que acaban de lanzar con ChatGPT, quizás menos importante para los usuarios de pago, es decir, de ChatGPT Plus, la opción de poder utilizar DALL-E 3 desde el mismo chat. Y aunque menos significativo, según he podido ir experimentando, tener DALL-E 3 dentro de ChatGPT lo único que ha hecho es simplificar lo que es el prompt engineering. Es decir, ahora mismo le puedes pedir cualquier cosa de una manera muchísimo más natural y ChatGPT, gracias a la tecnología de DALL-E 3, te va a generar la imagen que le hayas pedido. Anteriormente, en versiones anteriores o cuando ibas a interactuar con DALL-E 3, quizás tenías que ser un poquito más específico. Este rol de prompt engineering quizás tenía mucha más relevancia. Cosa que ahora es muchísimo más natural poder interactuar con DALL-E 3 para pedirle cualquier cosa. Pero no quiero seguir hablándote de esto, sino vamos a ver qué es lo que podemos hacer con todas estas novedades que nos acaba de traer OpenAI con ChatGPT.